Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Y bueno, lo que se preveía finalmente está sucediendo. Han comenzado a llegar las boletas de luz, no solamente a los comercios, sino también a los domicilios. Y hay subas que son absolutamente exponenciales. En algunos casos supera el 100% de aumento. A ver, una carnicería mediana, no una carnicería pequeña ni una grande, una mediana está pagando aproximadamente 2 millones de pesos de luz, que es lo que dice el señor carnicero, que con esta factura es imposible pagarlas y es imposible seguir con el emprendimiento. Hay otras personas que tienen pequeños comercios o pequeños talleres metalúrgicos y están pensando en vender las herramientas de trabajo para poder pagar la luz. Ni hablar de la situación de los domicilios, donde también está llegando con algunos números absolutamente exorbitantes. Estamos en una provincia a la cual Gerardo Morales la dejó con el 65% de pobres. Si a esto le sumamos el nivel, la escala salarial de la provincia, donde hay trabajadores del Estado que están por debajo de la línea de indigencia, es imposible pensar que puedan pagar una factura de luz, porque la factura de luz se come más que su salario. El tema es que la SUSEPU no da demasiadas razones de qué es lo que ha sucedido. Es más, no da ninguna razón. El viernes pasado nos acompañó la doctora Alicia Chalave y explicaba que la SUSEPU unilateralmente había resuelto aplicar estos aumentos de manera retroactiva a partir del 1 de febrero. Por eso es que están llegando las boletas que están llegando. Mientras tanto, a nivel nacional aún no se conoce el cuadro tarifario. Lo cual hace presumir que va a llegar también con aumentos exponenciales. Y la SUSEPU se basó en ese cuadro tarifario que aún no fue dado a conocer para autorizar unilateralmente los aumentos de la tarifa de luz. Acá hace falta una decisión política. El viernes comentamos que el gobernador de la provincia de La Rioja, el señor Quintela, había dado la decisión política de que absolutamente a nadie se le iba a cortar la luz en la provincia de La Rioja. ¿Cómo va a pagar eso? No lo sabemos, pero por lo menos esa decisión política está dada. Hoy vamos a hablar de esto porque ha estudiado algunos números que tienen que ver con esta situación el diputado provincial Gastón Remy del Frente de Izquierda. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gastón, gracias por venir. No, vos, Andrés, por la invitación. ¿Le llegó la luz a su casa o no? No quiero mirar todavía, porque llega te notifica el celular, pero no quiero mirar. No, que está asustado, ¿le preocupa? Y por lo que se está viendo de los cuadros tarifarios nuevos, se va a venir complicado, sí. A ver, decía en la introducción que son tarifas impagables por el nivel salarial, por cómo está deprimida la actividad comercial. Hay facturas de luz que superan el salario del trabajador. Por ejemplo, un trabajador que está por debajo de la línea de indigencia no puede pagar la luz, literalmente no la puede pagar. ¿Qué se hace en esos casos? Y bueno, me parece que, son situaciones límites donde es muy difícil vivir sin energía. Porque esta idea de que, bueno, lo que es muy caro no lo consumo, entonces que baje de precio, en el caso de la energía, si vos... Naciones Unidas declaró la energía como un derecho humano. Bueno, porque responde justamente a una necesidad vital de la humanidad hoy por hoy. No puedes dejar de pagar la luz, o buscarás una alternativa, pero no podés vivir sin luz. Me parece que la cuestión que vos decías de tomar decisiones desde el ámbito de la política es necesario. Bueno, tendremos que discutir qué medidas y cómo se implementan esas medidas, con qué fuerza, ¿no? Sabiendo que del otro lado siempre hay intereses para que estas resoluciones, que son a nivel provincia u otras de cómo se fija el precio de la energía mayorista, que es lo que también repercute en la boleta, se tomen hoy por hoy como se toman, sin tener resguardo de la población que viene muy afectada, ¿no? Gastón,
de la boleta de luz, Sí. ¿sí? La que usted paga, pongamos un número redondo, 100.000 pesos, ¿sí? De eso, pongamos un número redondo hipotético, de esos 100.000 pesos que yo pago en el cajero, ¿cuánto es mi consumo de luz y cuántos son impuestos? Impuestos tenés aproximadamente un 30%, porque vos estás pagando IVA también, además de ingresos brutos, y hay otros pequeños como impuestos que hacen al financiamiento de obras de inversión de la provincia. El famoso fondo FOPEJ. Exacto. Bueno, ese fondo aumentó también más de un 100%. Exacto, sí. Porque eso es parte de la resolución muy controvertida y que llevó a que un sector importante nos hayamos movilizado, ¿no?, de la población hace 2 años por el tema de esta famosa resolución de la SUSEPU, la 182. Bueno, pero yo le doy otro dato de la SUSEPU. De febrero 2023 a febrero 2024, el cargo SUSEPU aumentó más del 1000%. Sí. Más del 1000%, SUSEPU. Sí, eso también está bien el dato, o sea, en el sentido de aclarar a la ciudadanía que, o sea, además de sacando la parte impositiva, ¿no?, de la boleta, todos tenemos un cargo fijo de funcionamiento sin medir la cantidad de kilowatts hora que uno consuma y un uso de red. Esos 2 cargos son los que fija la provincia. O sea, el valor de eso se estableció por la provincia a través de la SUSEPU con esta famosa y controvertida resolución 182. Si mirás ahora el último aumento tan fuerte que se va a pagar con los consumos de de febrero, marzo y abril, ahí hay un 74% de aumento respecto a enero. O sea, en 3 meses el aumento del cargo fijo y del uso de red, 74%. Bueno, la inflación no llegó a ese número. No va a llegar ese número, y bueno, y no hubo ninguna actualización salarial del 74% con el problema que hay de rezago respecto a inflación. Perdón, y tampoco hay obras en materia de energía que justifique ese 74% de aumento. Claro, bueno, esto en un contexto social en donde ni jubilaciones, ni salarios, ni programas sociales se están actualizando a estas cifras en este periodo del año, termina siendo confiscatorio, ¿no? Porque se te vuelve imposible poder afrontar aumentos de este estilo. ¿Para qué pagamos todo eso? Bueno, se supone que es para garantizar que te llegue la energía a tu casa, ¿no? ¿Y en la realidad? Bueno, sabemos que las obras siempre están a cuentagotas, ¿no? O se hace lo mínimo de una empresa que, fíjate, si vos ves, en la página web están los balances, por lo menos hasta el 2022, cuando se instrumenta esta resolución, la 182, EGESA pasa de tener una rentabilidad negativa en el 21 a una rentabilidad positiva en el 22. Casi del 20% del patrimonio... Más, aumentó claro, gracias a sus utilidades, digamos. Claro, gracias a la resolución 182 en el año 2022, gracias a la resolución y a que todos estamos pagando esos aumentos hasta el día de hoy, pero el balance registra en el 2022 una rentabilidad de más de 2.000 millones de pesos, según la empresa, y esto es prácticamente un 20% del patrimonio, es una rentabilidad. Las empresas siempre se mide la rentabilidad en función de cuánto arriesgás del patrimonio. Sí. Bueno, 20% es mucho. Comparativamente con otras empresas de otros rubros, ¿no? Bueno, acá tenés un monopolio porque es la única distribuidora de energía habilitada. Y después el punto de la factura, por fuera de lo que establece la provincia y la SUSEPU, viene la energía que se compra en el mercado mayorista. A Camesa. O sea, el sistema, desde que se privatizó en los 90, hay generadoras o productoras. Cuando se habilita el parque de Cauchari, se habilita una generadora, una productora de energía, se vende un sistema mayorista, en el medio hay transportadoras, y ese sistema mayorista o mercado Camesa es transportadora. No, Camesa es distribuidora. Camesa es la que compra toda la energía y se las vende después a las provincias o a las distribuidoras, que son provinciales porque eran las viejas empresas del Estado. En este caso, EGESA, ¿qué sería? ¿Una distribuidora? Una distribuidora, es la que te lleva la energía a tu domicilio, al comercio, a la industria. Bueno, esas reciben de Camesa. Camesa ha aumentado, ahora último, el valor del kilowatt hora en estos 3 meses respecto a enero, un 235%. Ahora,
¿qué pasó? En los domicilios particulares, el gobierno anterior nacional había segmentado en 3 tipos de usuarios de los residenciales. Bueno, el N1, cuando vos ves la vuelta sos el N1, sos el de mayores ingresos. Ese de mayores ingresos se le traspasa todo el aumento, 235. Si ves los de menores... La famosa tarifa plana. Y algo así, sí. En esta segmentación, el resto, el N2 y el N3, que son los de ingresos menores, tendrían aumentos hoy por hoy con este nuevo cuadro tarifario bastante pequeños en el kilowatt hora, no así en los cargos fijos y el uso de red, que es del 74%, que ya lo vimos antes. A ver, cuando usted dice pequeño, ¿qué es pequeño? Pequeño me refiero a una segmentación que hizo el anterior gobierno nacional de acuerdo a tus ingresos. A ver, ¿un restaurante de acá? No, estamos hablando de hogares. De hogares. Ahora, cuando vas al comercio, al restaurante, a la carnicería que vos mencionabas o a lo que fuere del rubro comercial, ahí no hay segmentación. Ahí entra de lleno este aumento del kilowatt hora de 235%. A ver, un señor que tiene un restaurante y tenga que pagar 2 millones de pesos de luz, no puede funcionar con el... No, bueno, vimos la imagen del carnicero de Córdoba, que llevó una carretilla con 800.000 pesos en billetes. Y la sacó barata. Sí, diciendo que él dejaba la carnicería y volvía a la construcción. No sé igual cómo le irá en la construcción, porque también la construcción es una actividad que la han llevado ahora a un problema, ¿no? Que está despidiendo gente. Pero entonces, para cerrar la idea, el tema del comercio recibe todo el aumento. De 20 pesos, que era el kilowatt hora hasta enero, ahora el kilowatt hora hasta abril inclusive es entre 65 y 67 pesos. Un aumento importante. Por eso, ahí está el aumento del 235%, que eso pasa lleno. ¿Qué se puede esperar de esto? Hablando con gente del sector, por el lado de los trabajadores, me decía que la energía mayorista, que está teniendo estos aumentos, en realidad los aumentos son del 270%. No se traslada todavía todo porque aún hay algunos subsidios a la generación, a la producción. Como está en parte la producción subsidiada, no se te traslada todo el aumento hoy por hoy a estos casos que estamos hablando. Si el gobierno nacional retira, ya vamos a ver aumentos mayores, independientemente, o sea, si retira subsidio, independientemente de la evolución que tenga el costo del kilowatt. Bueno, subsidio a la producción, a la generación de energía. De energía, exacto. ¿Qué tiene que ver Cauchari en esto? Bueno, habría que ver los directivos de GEMSE que dicen, que es la empresa que administra Cauchari, respecto a si están recibiendo o no subsidios le nacionales. cambio la pregunta, Gastón. ¿En qué benefició a cualquier persona que tiene una casa acá en Jujuy, que tiene luz eléctrica, Cauchari? Bueno, absolutamente en nada. En nada. En nada. ¿Por qué? Porque fuimos críticos de la contradicción que se genera en tener un parque que implica una deuda muy fuerte en dólares, que en gran medida implica que al sector estatal se le ajuste los sueldos para ahí hacer diferencia de caja para poder pagar los vencimientos de deuda, porque no se paga solo Cauchari en sí mismo, los ingresos que genera por la venta de energía no alcanzan para pagar la deuda, pero por otro lado, teniendo capacidad de producir casi el 90% de toda la energía que consume la provincia, sean industria, comercio y hogares, eso no se traduce en un abaratamiento del costo. Al contrario, hicieron la resolución esta para aumentar más, la de la SUSEPU, y ahí entra el tema de que Cauchari vende en dólares, la energía se vende en dólares, se compra dolarizada, entonces en tanto y cuanto se mantenga ese esquema, bueno, sabemos que los ingresos de la mayoría de la clase trabajadora, del jubilado, no está dolarizado. Del comerciante no está dolarizado. No, todo el mundo paga en pesos. Paga en pesos, pero lo que tanto veía como un beneficio el gobierno anterior de la provincia, diciendo, nos dieron $60 por megawatt hora, del convenio que se firmó en ese momento con Macri, bueno, estábamos hablando de tarifas que en última instancia van hacia la dolarización. Y más con un gobierno nacional ahora que está quitando los subsidios, bueno, se va a compensar con el bolsillo que está en pesos. Yo tengo esta sensación que estamos llegando a un esquema de sinceridad sobre cuánto cuesta la energía, cuánto cuesta generarla, transportarla, distribuirla, etc. Creo que la discusión que nos tenemos que dar es quién la va a pagar. Porque lo que tengo claro es que un empleo municipal no puede.
Un empleado maestro tampoco puede, alguien del equipo de salud tampoco puede, un comerciante tampoco puede. Sí, Andrés, y me parece que ahí, como en toda estructura, las decisiones políticas deberían partir de una mesa en donde se puedan poner los datos tal cual son, estudiar realmente los costos, porque acá estamos hablando de todo un sector de la economía que está teniendo precios dolarizados. Incluso ya hay una discusión de que los alimentos en Argentina salen más caros en dólares que en España, por ejemplo. Sí. Entonces, no es caso ajeno, me parece, me atrevería a decir la energía. Me atrevería a decir que el transporte lo están llevando cercano a ese tipo de precios internacionales, y ahí hay una discusión también de rentabilidad, porque si Egesa, el primer año que implementan la resolución de la SUSEPU, ya pasa a tener nuevamente rentabilidad según los propios balances de la empresa y es del 20% del patrimonio. Es medio mucho, ¿no? Bueno, entonces siempre el ajuste del cinturón es para el que menos tiene, Ahora, ¿no? ¿por qué la SUSEPU se apura en aprobar estos aumentos absolutamente desmedidos? Bueno, si uno ve... Cuando digo se apura es porque no se conoce el cuadro tarifario nacional todavía. Claro, no se conoce, pero a ver, vimos cómo se hizo esa audiencia famosa, pública, del año 22, ¿no? Sí, del año 22, donde la empresa presentó papeles diciendo yo quiero ganar todo esto, y rápidamente se firmó y se le dio automáticamente. Bueno, me parece que eso tiene que ser materia no solo de análisis, de ver realmente la estructura de costo, cuál es el nivel de rentabilidad, la rentabilidad no puede estar por encima de un servicio hasta definido por Naciones Unidas, que es un derecho humano, como la energía, y me parece también que hay que tomar medidas. En la legislatura estamos haciendo entrar un proyecto de emergencia social y económica para frenar todos estos aumentos en servicios esenciales, transporte, energía, y empezar a rediscutir también cuál es el rol de esa legislatura. Porque si la cosa la van a cocinar entre la SUSEPU y la empresa con una audiencia pública que se hace en forma express, o la legislatura va a ser solamente un decorado donde no se puede discutir cuestiones que hacen, bueno, a la vida cotidiana de una familia, que, insisto, nadie puede vivir sin luz. A lo sumo, las familias van y se cuelgan. Ahora, cuando te colgás, como mal se dice, eso genera una tensión excesiva. Después los transformadores no aguantan, esas familias explota, se quedan sin luz, bueno, y todo eso lo viven los pobres. Bueno, no hay necesidad de llegar a eso si se tomaran decisiones de este estilo. Si la cosa es rápidamente firmar aumento, si la puedes pagar, paga, y si no, arreglátela. Bueno, eso es lo que ya viene sucediendo, y creo que va a llevar a problemas graves. ¿Se explica este aumento interanual del 1000% para la SUSEPU? Bueno, o sea, a ver, todo este paquete de plata que recibe la SUSEPU, ¿para qué es? No, pero la SUSEPU, el dinero se lo lleva en este caso la distribuidora. Claro, pero uno paga SUSEPU y tuvo un incremento del 1000% interanual. Sí. Bueno, ese dinero que se le paga para, entre comillas, el funcionamiento de la SUSEPU, ¿se justifica? Bueno, sí, bueno, tampoco. Fue parte de los organismos que tomaron carácter constitucional también, ¿no? La nueva reforma tan cuestionada de la Constitución de la provincia incorporó a la SUSEPU como un organismo que, si bien ya existía, un organismo autónomo, pero se le ha dado como un rango constitucional, que me tocó estar en esa comisión el año pasado, donde se notaba que era como para darle un respaldo a un organismo muy cuestionado, y donde ese respaldo después, más allá de que ellos digan que es autónomo, tiene un presupuesto, y bueno, y ahí hay un tema también. A ver, ¿no? cuando este aumento del 1000% es en todas y cada una de las facturas que se emite. Claro. Y el monto tiene que ver con lo que va a pagar de total el usuario. Pero estamos hablando de muchos millones de pesos. Desde ya. Desde ya, porque tienen a una población de una provincia cautiva. Por eso era la pregunta, si se justifica o no. Y desde nuestro punto de vista no, y bueno, justamente ahí entra un tema de quién controla a quién. Porque cuando planteamos que el organismo SUSEPU no puede estar repartido entre funcionarios de los partidos tradicionales, si uno ve quiénes son... O él era el presidente. No solo, bueno, se ratificó, estas presidencias se ratificaron, nosotros en eso nos abstuvimos, no por algo personal con él, sino una cuestión de no estar
a espalda del pueblo designando funcionarios, pero más allá de eso, las vocalías de la SUSEPU y todo es un reparto de cargo, pero que ninguno de esos funcionarios de partidos tradicionales tiene en última instancia el decoro de querer realmente hablar con la población y aceptar un control desde afuera. No hay control desde afuera. Entonces, ninguno. No hay ninguno. Bueno, entonces más allá de cómo se designan entre ellos, que si ves son más o menos siempre los mismos, el punto está en que no aceptan ningún control de los trabajadores, de los centros vecinales, de los profesionales. No, Ni de no hay los control. diputados. Bueno, por eso digo... Los diputados tampoco No. pueden controlar. Y en materia de tarifas no se discute en la legislatura. Ahora, cuando se trata de cosas así, ¿por qué no? Incluso te saco un segundo de la energía del transporte. La provincia le da millones todavía de subsidios a las empresas. Y sin embargo, la legislatura todavía no es un ámbito de discusión de las tarifas y del funcionamiento del sistema. Entonces, ahora, ¿cómo puede ser? Sí para darle plata, no para discutir cómo funciona. A ver, yo no espero que la legislatura discuta la tarifa en sí. O por lo menos pueda Pero tener sí, una visión. Pero sí que la legislatura discuta, oiga, la pyme, la microempresa familiar, el microcomercio familiar y cualquier persona asalariada en el Estado de esta provincia no puede pagar la luz. Esa es la discusión que me parece que hay que dar. Bueno, en ese marco es un poco el proyecto de emergencia social y económica, porque sabemos que esos pequeños comerciantes, además de los trabajadores, van a tener graves problemas. Unos no pueden pagar por un lado, otros tienen que cerrar el comercio y pasan a estar desocupados, porque la situación no es solo que te llega más cara la factura de luz en este caso. Te bajan las ventas porque hay un cimbronazo inflacionario. Porque las ventas ya bajaron, entre un 20 y un 25%. Las ventas ya están bajando. En carnes han bajado más de un 30%. Entonces, bueno, ojalá fuese solo, como quien dice, que te sube una parte de los costos, pero vos seguís vendiendo igual o más que antes. No, tus ventas también se derrumban. Bueno, ese sector, por las políticas combinadas de la provincia y la nación, lo están llevando a esa gente a tener que optar entre cerrar la persiana o pagar la luz. El otro día estuvo acá un señor gastronómico en esta mesa, el señor Ortiz, y él decía, yo tengo 23 personas trabajando en mi local y tengo que pagar más de, creo que eran 2 millones y pico de la boleta de luz. Dice, más toda la carga impositiva y las ventas me cayeron un 25%, estoy en problemas. Sí. Por eso el esquema económico es de superconcentración, donde van a dejar a muchos actores afuera, los van a reprecarizar, esa gente va a quedar en la calle, va a buscársela de otra manera, pero su nivel de vida va a caer y los que ya son poderosos dentro del sistema económico se van a hacer mucho más poderosos, porque vos pensás que la distribuidora de energía de la provincia va a perder. No va a perder, se va a hacer más fuerte y después son capitales extranjeros que sabemos que cuando buscamos los dueños que tienen una parte de propiedad que vienen de Holanda, en el caso de GESA también tienen participación en Tucumán, entonces son grandes capitales que van agarrando lo que eran empresas del Estado y para ellos es como una inversión más en el mundo. Entonces no definen ellos su situación. Ahora, no así el pequeño comerciante o el maestro que no puede pagar. Bueno, vos vivís de vos mismo y de la venta que podés hacer si vendés en el día. ¿En qué consiste el proyecto que presentan ustedes? ¿Mañana lo presentan? Está entrando esta tarde, mañana no se sabe si va a haber sesión o no. El oficialismo tenía en mente hacer un proyecto de emergencia económica que lo anunció el gobernador en la apertura de sesiones. Hasta hace un rato no había novedades si lo presentan o no. Bueno, desde ya que es un proyecto que si entra del oficialismo no fue a comisiones, entraría directamente. Se trata sobre tablas. Se trata sobre tabla de un proyecto de emergencia que, por lo general, todas las emergencias económicas, como la que ya se firmó parcialmente en diciembre pasado, es para ajustar al pueblo, no es para beneficiarlo. Pero el nuestro consiste en cuestión salarial, que nadie puede estar ganando los sueldos que hoy se están pagando en el Estado, que no se llega, pues son de indigencia, ponerlos al nivel de la canasta familiar, frenar y retrotraer tarifas. O sea, no seguir con transporte, luz, con estos tarifazos, rever esa cuestión. Y también el tema de los despidos, que si bien por ahora en la provincia no hay despidos en el ámbito estatal, pero bueno, no se sabe porque ya los anuncios de despidos en Nación o en organismos nacionales, pero que después vas acá a la oficina de ANSES y son jujeños que están siendo despedidos, ¿no? Sí. Lo mismo la agricultura familiar. ¿Tenemos que seguir en emergencia económica y social?
Yo creo que no, porque es una provincia de un país rico, pero que está siendo saqueado, por decirlo rápidamente, por unos pocos, y los gobiernos alientan eso, pero bueno, de alguna manera cuando se plantea esas cosas, para nosotros es un mensaje de reagrupamiento y de pelea por una serie de medidas que no son la misma de ajustar a los mismos de siempre, sino tomar estas medidas para que lo que se vive sí como emergencia, porque la familia hoy cada vez más se siente el hambre, puedan salir adelante, pero bajo una estrategia o una forma colectiva. Digo, acá nadie se va a salvar solo, y eso es un llamado de atención a los gremios, que se olvidaron de las medidas de fuerza nacionales, no se hicieron más desde enero, y si eso estuviese en pie hoy, hay mucha gente que diría, bueno, está bien, ¿por qué tengo que seguir aguantando y aguantando el ajuste si los que producen alimentos me están vendiendo alimentos más caros en dólares que si se lo vendiesen en España? ¿Acá quién se está llevando la plata? Bueno, yo creo que si eso se lograra, si los gremios salieran de esa posición a nivel nacional, que después por provincias, ¿no? El cantar sería otro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando los platos rotos de Morales? Y los platos rotos, en este caso de Morales, acompañado por, me parece a mí, humildemente, de otros que están rompiendo platos que dejaron rotos otros en la Casa Rosada mucho tiempo. Porque, insisto, el esquema económico no solamente es la herencia, sino que el proyecto en el fondo es común, y se piensa en que siempre la salida es ajuste, recesión y después recuperación. Ahora, todas las recuperaciones que ha habido en la historia argentina después de evaluaciones tan fuertes, inflación y recesión, ha sido con un nivel de pobreza que nunca termina de volver a lo que era antes. Claro. O sea, Argentina supo tener un país con el 5% de pobres en el año 75. Ahora tenemos el 65. Bueno, ahora el 65. Acá en Jujuy. Y nos alarmábamos de Macri, que había dejado la pobreza en el 40. Claro. Gastón, gracias por habernos. No, a vos. Un placer. Dale. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos vamos a juntar mañana, y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.